Hola amigas y amigos, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio de ustedes, de nosotros, donde abordamos temas relacionados con las problemáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema de las mujeres de izquierda y el feminismo. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Hola, Nathan. Y bueno, estamos muy contentos de tener en la mesa de perspectivas históricas a la doctora Diana Méndez Rojas del CIALC de la UNAM. Bienvenida, Diana, y gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros. Muchas gracias, es un placer conversar. Y bueno, para iniciar el programa del día de hoy, les invito a que veamos y a que escuchemos la siguiente cápsula. La historia del movimiento feminista está ligado a la lucha por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. El movimiento se ha caracterizado por ser el espacio de encuentro de mujeres con diferentes posturas políticas e ideológicas, pero que coinciden en la lucha por los derechos humanos del sector femenino de la sociedad. En ese sentido, es sumamente importante conocer la incidencia de las mujeres de izquierda en el movimiento feminista, a partir del reconocimiento de su doble militancia, la partidaria y la feminista. En particular, la década de 1970 y 1980 es representativa en este ejercicio político por parte de sectores específicos de mujeres. Por un lado, tenemos la activa presencia política de partidos políticos como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre otros. Por el otro, tenemos la irrupción de la llamada segunda ola feminista, particularmente en los espacios urbanos y de clase media. Así, las mujeres de izquierda se incorporaron a las discusiones y reflexiones en torno al cuerpo femenino, la educación sexual, la maternidad voluntaria, el aborto. Estos temas fueron llevados por las militantes y simpatizantes de izquierda al seno de sus partidos para que fueran considerados como parte de la agenda partidista. También llevaron estos temas a los órganos de difusión de los partidos, periódicos y revistas, a las movilizaciones y manifestaciones públicas. Leticia Calvario, Grecia Cristóbal, Fernanda González y Diana Méndez sostienen y demuestran que las problemáticas planteadas por el movimiento feminista en el espacio público actual son resultado de una larga trayectoria de lucha en la que la acción de las mujeres recorrió los senderos comunistas, socialistas, partidarios, democráticos y de coalición. Como ustedes pudieron apreciar en la cápsula que acompaña este programa, pues vamos a abordar un tema importante, sobre todo porque estamos en fechas de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, y bueno, vamos a abordar el tema de la llamada doble militancia. Ya Diana nos explicará al respecto de las mujeres de izquierda vinculadas al movimiento feminista en una época muy particular en la propia historia del feminismo. Estamos hablando de la década de 1970, la década de 1980, donde surge la llamada segunda ola del feminismo, y me gustaría justo, Diana, que comenzáramos nuestra conversación hablando de ello. Bueno, los 70s es una época muy importante para el feminismo. Por un lado, hay un cambio en la política pública a nivel federal con la creación del Consejo Nacional de Población y esta como política de desaceleración, ¿no? del crecimiento poblacional, pero por el otro, pues tenemos esta irrupción de las mujeres, particularmente en la Ciudad de México, particularmente en espacios universitarios y de clase media, pero por otro lado también tenemos una muy fuerte militancia de izquierda, ¿no? en el periodo, y en ese sentido me gustaría que nos hablaras de este panorama y cómo engarzamos el papel de las mujeres, digamos, de la militancia de izquierda en el propio feminismo, cuál es el lugar de ellas y cómo además se incorporan al Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, un esfuerzo de las mujeres por organizarse, ¿no? Y empezar a hablar de las problemáticas que las aquejan.
La militancia de las mujeres y de aquellas que se descubrieron feministas acompañó a las izquierdas desde tiempos muy tempranos del siglo XX. El momento de fundación del Partido Comunista Mexicano en el año de 1919 lo coloca como uno de los más antiguos dentro del subcontinente. Desde los tiempos de la fundación, la participación y militancia femenina fue muy importante para impulsar agendas específicas al contexto nacional. De hecho, fueron las mujeres las que permitieron que en gran medida el partido fuera realmente un articulador de las perspectivas de la izquierda en nuestro país. Tenemos historias de vida muy interesantes, muy apasionantes en sí mismas, como la de Consuelo Uranga o la de Cuca García, pero también tenemos momentos muy importantes, como en la década de 1960, la creación de la Unión Nacional de Mujeres. Es, sin embargo, hasta la década de 1970 que se plantea una cuestión a tema de debate, que es la doble militancia. La militancia que pudiera ser reconocida como propiamente feminista y aquella de tipo comunista. El contexto de 1970 se encuentra atravesado en 1975 por el encuentro de mujeres con motivo de que la Organización de las Naciones Unidas asumió ese como el Año de la Mujer. Sí. Y eso dio mucho motor a que las organizaciones de mujeres generaran una agenda propia que en el caso del Partido Comunista llevó a plantear una idea muy potente para el periodo, que fue la de maternidad voluntaria. La idea de maternidad voluntaria no se limitaba a reivindicar el derecho al acceso al aborto en calidad de seguridad y de gratuidad, sino también de una discusión más amplia sobre los derechos sexuales y sobre la educación sexual, junto con la provisión de servicios como los anticonceptivos de parte del Estado. Diana, estos años son años muy importantes, emblemáticos. Son los años de las grandes revueltas juveniles en buena parte del mundo occidental. Son los años del baby boom, todos estos jóvenes que nacen después de la Segunda Guerra, que se van incorporando a las actividades productivas, a las universidades, a las profesiones. Hay una revolución silenciosa en el mundo en estos años de la posguerra. Son los años de la Guerra Fría también. Y en el caso de México, pues también está el movimiento estudiantil del 68, que es un parteaguas, pero también está la reforma política del 77. Hay que recordar que el Partido Comunista estaba proscrito, que era clandestino, que no tenía posibilidad de hacer actividades políticas abiertas. Y en este contexto comienzan a surgir demandas después del movimiento del 68 por esa generación extraordinaria que llevó a cabo esa gran insurgencia cívica. Y la izquierda empieza a tener más presencia, participa en las elecciones, comienza a hacer proselitismo, a sacar abiertamente órganos de prensa y propaganda, a hacer coloquios, congresos, actividades culturales. Y hay como una efervescencia en los 70s en México, en el que comienzan a desarrollar una identidad propia estos movimientos, que además están convergiendo con otros movimientos paralelos que se van desarrollando en buena parte del mundo occidental. ¿Cuál fue la incidencia de las mujeres socialistas y comunistas dentro de sus partidos, dentro de sus organizaciones? ¿Qué temas pusieron en la agenda? ¿Cómo se organizaron? Digamos, ¿cuál fue un poco brevemente la historia de este movimiento precursor del feminismo que estamos platicando aquí contigo? Estupendo. Efectivamente, la reforma política del 77 permitió al Partido Comunista Mexicano tomar un lugar en la gesta democrática del cual se había visto un tanto relegado. Recordemos que la década de 1960 había sido de un periodo de crisis para el propio partido, en el que su redefinición hacia la lucha democrática llevó a modernizar su propia agenda.
En ese sentido, la especificidad de la lucha de las mujeres y de perspectiva feminista dentro del partido convergió con otras expresiones de este proceso de modernización. Podemos contar entre ellas, por ejemplo, la denuncia hacia la crisis ecológica, el reconocimiento a los derechos de las infancias, ¿no?, a través de la creación de la Unión Nacional Infantil. También podemos encontrar una crítica del partido hacia la subordinación de los indígenas al Estado en una lectura del indigenismo. En ese sentido, este momento sí fue de redefinir ese rumbo. Se asumió entonces que era muy importante cobijar este tipo de demandas específicas como las de los derechos de las mujeres, pero que éstas tenían que insertarse en un proceso más amplio de democratización. Hubo, digamos, una perspectiva unívoca hacia la democracia en la que ninguna de estas demandas se buscaba avanzaran de manera separada, sino articuladas en torno a este principio. En el caso de la maternidad voluntaria de la que yo hacía mención previamente, había ya atisbos de planteamientos que solo lograron llegar al Pleno gracias a la coalición de izquierda en el año de 1979. Ese es como un momento realmente remarcable porque aunque previamente se habían estado preparando estos documentos, estas ideas para poder legislar al respecto, no fue sino hasta que la coalición de izquierda logró escaños que se pudo llevar a la discusión. Entre la idea de la maternidad voluntaria, lo del aborto fue sin duda uno de los aspectos que generó más conflicto. No fue sencillo para la militancia procesar esta idea. Pesaban factores religiosos, el machismo como una forma cultural, también incluso aspectos biologicistas, pero estas reticencias venidas de la propia militancia lograron irse solventando, lograron ir encontrando cierto matiz a partir también de la acción de liderazgos, ¿no? En el caso del Partido Comunista Mexicano, el de Arnoldo Martínez Verdugo fue sin duda uno de los más importantes, junto con su compañera Marta Recasens. Escuchándote, Diana, y bueno, un poco en los estudios que yo he hecho en la historia del feminismo, sí hay una particularidad, ¿no?, de la mirada de las mujeres de izquierda, no vinculadas al comunismo o a partidos socialistas, digamos, sí hay una mirada muy particular de la propia condición de la mujer. Y por ello me gustaría como que nos platicaras un poco más de las particularidades, ¿no?, de ese feminismo que está también acompañando a digamos, a una posición que se asume de izquierda y que tiene también una agenda muy particular. Claro que sí. Hace un momento tú hacías mención sobre el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. A mí me parece que en ese momento se pueden rastrear estas perspectivas de izquierda respecto al feminismo, ¿no?, que para el momento y también para nuestro presente es muy importante distinguirlo así. Partían ellas de la constatación de ciertas desigualdades. Por ejemplo, denunciaban que cada año morían miles de mujeres a causa de abortos mal practicados o en condición de clandestinidad, pero que las mujeres fallecidas a causa de estas intervenciones eran mujeres trabajadoras, eran mujeres empobrecidas que no podían acceder como mujeres de clase acomodada a este tipo de servicios en el extranjero. Para ellas entonces era muy importante reconocer la maternidad en un sentido social, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad mexicana estaba entendiendo la maternidad? No solamente con el hecho de tener hijos, sino también de toda la experiencia sexual. De este modo se discutía el término de la autonomía, de decidir sobre los propios cuerpos, como un momento para alcanzar la conquista de los derechos plenos. Igualmente se insistía mucho en las formas variadas de la violencia hacia las mujeres, en particular de la violencia sexual, pero también de la violencia laboral que no se traducía en condiciones necesarias para que las mujeres trabajadoras pudieran decidir con libertad ser madres o no. Porque otro de los datos muy escandalosos que se expresaban en aquel momento era el despido injustificado hacia mujeres que decidían ser madres.
Diana, desde luego el que el Partido Comunista haya podido recuperar su registro y que haya participado en las elecciones, está las primeras campañas presidenciales en donde participan los primeros diputados, hay una presencia en el Congreso de una agenda que no había tenido lugar hasta antes de esos años. Estas iniciativas, esta participación van transformando también la realidad política y la propia izquierda organizada también va evolucionando. El Partido Comunista se disuelve, se alía con otras fuerzas políticas, se establecen coaliciones más amplias de izquierda porque hay una confluencia no solo de comunistas, también de socialistas, de nacionalistas revolucionarios, y se van ofreciendo a la ciudadanía ofertas más amplias de política, se van haciendo más grandes los partidos, las organizaciones. ¿Cómo se reflejan estos temas y la participación de las mujeres en estas organizaciones cada vez más amplias y que tienen una mayor incidencia en la sociedad? ¿Cómo se van desenvolviendo la militancia y el compromiso de las mujeres socialistas dentro de esta nueva izquierda que va surgiendo? Muy interesante ese tema y necesario seguirle el rastro, ¿no?, a estas discusiones plantadas desde el Partido Comunista en las agrupaciones que le van a dar seguimiento. En el año de 1981 se decide la disolución del Partido Comunista, se da paso así a la creación del Partido Socialista Unificado de México, que retoma esta agenda planteada en un documento muy valioso que fue el 19 Congreso del Partido Comunista y asume la necesidad de mantener esto como tema prioritario al reconocer a las mujeres como las reproductoras de la fuerza de trabajo, en tanto madres y también como de las creadoras de formas de valor de uso en el ámbito doméstico. Efectivamente, a medida que se dan estos procesos de reagrupación entre distintas corrientes de las izquierdas, sucede que por momentos esto ya no es tan importante como se plantea, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de la integración del Partido Mexicano de los Trabajadores, que se había creado en 74, reconocemos también ahí una idea, aunque más ligada a términos nacionalistas, de reivindicación del derecho al aborto, ¿no?, de una dirigencia que también fue sensible a esta cuestión. Pero más adelante, cuando nos acercamos en 1987 a la creación del Partido Mexicano Socialista, empezamos a ver cómo se empieza a desdibujar esta agenda en pos de otros objetivos, ¿no? Es un momento muy complicado en el que ya después, en el 88, se crea el Frente Democrático Nacional, atisbos de lo que después sería el PRD, y estos temas pasan a otros ámbitos. No desaparecen, pero en el ámbito de las izquierdas no se presentan tan centrales. Y bueno, aprovechando y ya que estamos en el cierre del programa, me gustaría justo, Diana, estamos hablando justo, el tema tiene que ver con este libro tan bonito, que este producto también de un trabajo pues de investigación, ¿no?, que realizaste tú con otras colegas. Platícanos un poco de Mareas y Oleajes Rojos, ¿cuál fue el objetivo de esta publicación que además se hace con CONACYT? Y de dónde derivó, entiendo que de una exposición. Platícanos un poquito, en breve, también para la gente que quiera adquirirlo. Efectivamente, este libro es resultado de una exposición que se hizo en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista en el marco de la Jornada Global por Acceso al Aborto, que se celebra el 28 de septiembre. Así, en la jornada del 2022 tuvimos un encuentro pues para discutir esto en una perspectiva muy contemporánea. Después, y gracias al buen recibimiento que el material tuvo, decidimos ponerlo en este formato como una invitación para seguir pensando desde elementos gráficos, desde la recuperación de volantes, de folletos, de carteles que nos dan cuenta de esta organización política de las mujeres. Una organización que además, quien se acerque al volumen podrá ver que es intergeneracional.
No solamente estamos hablando de mujeres jóvenes, sino también estamos hablando de adolescentes, de personas de la tercera edad que convergen en la necesidad del reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Aprovecho para decir que el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista se creó en el año de 1983 justamente en el tránsito de lo que fue el PCM al PSUM y tiene como objetivo pues resguardar la memoria de las izquierdas, fundamentalmente de estas dos agrupaciones. Diana, ya también para ir cerrando, digamos que tú como historiadora, pero pues también como mujer posicionada, ¿no?, desde un lugar de enunciación, que nos platicaras de la importancia justamente de recuperar, digamos, en la historia del feminismo ha pasado como de manera constante de que no existía la doble militancia, ¿no?, que o a las mujeres se les exigía estar como vinculadas a las prescripciones del partido desde una visión como muy homologada, ¿no?, de lo que tenía que ser el partido, pero bueno, lo que tú nos vienes a platicar acá, lo que hemos estado conversando y lo que se puede reflejar en esta obra es que las mujeres también tenían una agenda propia que trataron de incorporar a los partidos, ¿no?, y también organizarse, ¿no?, con otras mujeres en otras organizaciones, y eso me parece como muy valioso. ¿Qué reflexión te merece pues este tipo de rescates que también nos habla de una historia de la izquierda desde la perspectiva de las mujeres y también de una perspectiva feminista? Claro, yo diría que la importancia de mantener estos temas en la mira es reconocer que la actividad política de las mujeres debe de incidir en el conjunto de la sociedad, que no se debe de limitar justamente a las cuestiones específicas y propias de las mujeres, aunque claramente incorpora ese aspecto, sí, claro, pero pensarlo siempre de una forma articulada, no disociada. Eso ha sido algo que a mí y a mis compañeras que preparamos este libro nos motivó mucho en su elaboración, porque veíamos entre consignas que se lanzaban en los 70, 80, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? O sea, en 2024 podemos todavía encontrar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la de educación sexual para no abortar, aborto seguro para no morir. Exacto. Sí, y además pensar que no solo son esas, o sea, estas mujeres también denunciaban la violencia en sus diferentes formas, y en realidad es lo que vemos en las calles, los 8M desde hace bastantes años en nuestro país, que tiene que ver como con la denuncia de la violencia y también entender que de alguna manera la protesta en la calle es un derecho, por un lado, y por el otro la organización de las mujeres también es un derecho, ¿no?, para, digamos, encontrar condiciones de dignidad en el marco de los derechos humanos, pues para tener vidas justo, dignas y en plenitud, ¿no? Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Diana, esta conversación. Les invitamos a adquirirlo. ¿Dónde lo podemos adquirir, Diana? En las instalaciones del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista en la Alcaldía Coyoacán. Excelente, bueno, ahí googleamos y buscamos a Hacemos. Pues muchísimas gracias. A ustedes también les agradecemos su compañía y los invitamos a una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.